Bien, hablábamos entonces de las relaciones teóricas que subyacen al interior de la pregunta científica de investigación, ¿sí? Y nos habíamos quedado entonces en, bueno, ¿cómo llegamos a conformar una pregunta de investigación? Lo primero que aparece en este proceso de conformar la pregunta de investigación es lo que nosotros vamos a llamar consideraciones iniciales. ¿Qué son las consideraciones iniciales? Son aquellas aproximaciones, entendimientos de algún proceso que vamos teniendo. Por ejemplo, cuando pensamos, bueno, acá debe estar pasando algo porque la matrícula de la escuela empieza a descender y progresivamente en los años anteriores ha ido descendiendo, cada vez entran menos estudiantes, por ejemplo, ¿no? Esas son consideraciones iniciales. Es ir identificando que algo está pasando, que un proceso se está dando, ¿sí? Para luego terminar en una pregunta de investigación. Pero primero las consideraciones iniciales. Bueno, por acá tiene que estar pasando algo porque el proceso no se da con la calidad suficiente. Tiene que haber, tuvo que haber existido algún cambio de programa, de personas, de instituciones. Algo está pasando que de hace unos años para acá la calidad está disminuyendo o la calidad está aumentando. Bueno, ese tipo de interrogantes comunes que uno se puede hacer, ¿sí? Es lo que llamamos consideraciones iniciales. Es un primer acercamiento que tenemos a una realidad. Es lo que ustedes hicieron cuando, en el foro 2 cuando se les pidió pensar en un tema de investigación. Es pensar, es algo ustedes saben que está pasando, algún tipo de relaciones ya pueden ir estableciendo sobre la base de un estudio de algo porque hay una necesidad investigativa de este proceso. Esas son las consideraciones iniciales. Ahora, ¿cómo pasamos de esas consideraciones iniciales a un planteamiento del problema de investigación que se traduce finalmente en una pregunta científica de investigación? ¿Cómo de esas primeras problematizaciones y reflexiones que estamos teniendo pasamos a plantear un problema de investigación y concluir con el planteamiento de una pregunta de investigación? Bueno, el proceso intermedio entre las consideraciones iniciales y una pregunta de investigación es precisamente la construcción del objeto de estudio, que no es otra cosa que el planteamiento del problema de investigación. Es decir, puede entenderse construcción del objeto de estudio y planteamiento de problema de investigación en una relación de condicionamiento. ¿Qué es la construcción del objeto de estudio? ¿Cómo se logra la construcción de un objeto de estudio? ¿Cómo pasamos de esas consideraciones iniciales a ir construyendo un objeto para plantear un problema? ¿Sí? Los primeros acercamientos bibliográficos a estudios cercanos al nuestro. Es decir, ya tenemos identificada una serie de relaciones que creemos que se están dando, la complejidad de algo que queremos investigar. Bueno, lo primero que hacemos es buscar investigaciones que hayan trabajado más o menos relativamente cercanos a nuestro propio tema de estudio, ¿sí? Ahí nos vamos introduciendo en el nombre, las categorías, los procesos que se van nombrando en relación a lo que nosotros queremos, ¿sí? Esto nos permite ir cientificando al objeto, es como se llama en una de las bibliografías que vamos a trabajar luego. Esto es lo que podemos llamar construcción del objeto de estudio, darle el carácter científico. Recuerden que en la clase pasada hablábamos, cuando nos referíamos a la distinción entre las representaciones o los estudios de investigación social y otras producciones de la realidad social, como las producciones periodísticas, las cinematográficas, cuando tratábamos de delimitar los lugares de una y otra, hablábamos de eso, el tema del lenguaje y la audiencia, ¿sí? Entonces, el acercamiento, primero, a la bibliografía, nos permite un acercamiento al lenguaje específico del pensamiento social que trabaja ese tema, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que hay diferencias en la trayectoria de los estudiantes, que algunos se van, otros se quedan, terminan con mayor o menor edad, nosotros podemos decir de antemano, bueno, esas son trayectorias educativas. Sin embargo, cuando empezamos acercando a la bibliografía, empezamos a entender que hay una diferencia entre trayectorias escolares y trayectorias educativas. Entendiendo las trayectorias escolares como el paso específico por determinado nivel escolar y la trayectoria educativa como el gran paso por todo el sistema educativo. Pero ese tipo de diferencia lo podemos saber cuando nos acercamos a la bibliografía, ¿sí? El nombre, el concepto, las definiciones que van teniendo esas consideraciones que nosotros empezamos a tener, ¿sí? En la medida en que nosotros vamos leyendo esos otros estudios cercanos al nuestro, vamos delimitando, haciendo una delimitación que incluya no estudiar temáticas tratadas a fondo. Es decir, en la medida en que empezamos a leer otros estudios, vamos viendo que
parte de nuestras consideraciones ya han sido estudiadas en gran medida y qué parte no. Por tanto, vamos enfocándonos en la escasez de estudios sobre el tema. ¿Dónde radica la poca investigación del tema que queremos? Y una de las dimensiones que más se utiliza para esto es la contextualización. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se haya trabajado mucho sobre las trayectorias educativas, en la escuela X no se ha trabajado las trayectorias educativas. Entonces, ahí hay una novedad para nuestro estudio. Las trayectorias educativas en la escuela X, porque independientemente de que se ha trabajado mucho, no se ha trabajado en la escuela X, donde adquiere una significación particular precisamente por lo que particulariza a esa escuela y a ese contexto. Pero eso lo sabemos en la medida en que nos acercamos a la primera bibliografía y a entender nuestro objeto de estudio. Luego hay una estructuración paulatina de las ideas de investigación, un refinamiento de conceptos, de categorías, de variables, de relaciones entre ellos. Un refinamiento quiere decir precisamente esto, de pasar a decir por qué las personas, cómo las personas eh, digamos, cómo las personas tienen citas amorosas, a llamarle ritos de búsqueda y de proximidad amorosa, ¿sí? Por ejemplo, por decirle algo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una consideración, una idea inicial de cómo, de lo que queremos trabajar, pero la bibliografía, la teoría, tiene sus conceptos específicos para trabajar esas ideas. Entonces, la única forma de acercarnos a ello es haciendo los primeros estudios, unos primeros acercamientos a otros estudios. Y ahí vamos estructurando entonces nuestra idea. En lugar de hablar de trayectorias educativas, vamos a hablar de trayectorias escolares. O en lugar de hablar de trayectorias escolares, vamos a hablar únicamente de periodos de abandono y culminación de estudios. Vamos delimitando el nombre que reciben nuestras consideraciones, esos pensamientos que fuimos teniendo, el nombre que reciben dentro de la teoría, ¿sí? Y la definición que van recibiendo. Y luego la determinación paulatina de las características de monocausalidad explicativa del estudio o de multidimensionalidad interpretativa y contextual. ¿Qué quiere decir esto? En la medida en que nos vamos acercando a la bibliografía, ya vamos identificando si nuestro estudio va a ser cuantitativo o cualitativo. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo la bibliografía lo maneja. Si la bibliografía intenta explicar el fenómeno a partir de pocas variables, o intenta explicar el fenómeno o el objeto de estudio entendiendo que se constituye de múltiples formas, ¿sí? Por tanto, no es una explicación causal lo que nosotros buscamos, sino una interpretación multidimensional. En la medida en que nos acercamos a la bibliografía, ya vamos viendo qué queremos. Si explicaciones de cómo se da el fenómeno específicas o interpretaciones multidimensionales y multidiversas de nuestro objeto de estudio. Y ya ahí, en ese punto, ya estamos diciendo si nuestro estudio es cuantitativo o es cualitativo. Si nosotros queremos estudiar el abandono escolar, en la medida en que nos acercamos a la bibliografía, ya vamos definiendo si queremos encontrar pocos factores en mucha población para identificar el abandono escolar o si queremos ver las múltiples representaciones e interpretaciones que se tiene del abandono escolar. Y ya ahí estamos haciendo una distinción entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y en ese proceso de acercamiento a la bibliografía, de delimitación de las categorías, como se han tratado en otras investigaciones en el pensamiento social, en ese refinamiento y delimitación de nuestra investigación, eso se llama planteamiento del problema de investigación que luego culmina con una pregunta de investigación, ¿sí? Por eso yo le traigo una especie de ecuación, y digo especie porque no es ecuación, sino un dibujito para que se entienda que la construcción del objeto de estudio y el planteamiento del problema van de la mano, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos unas consideraciones iniciales, tenemos una idea vaga de lo que está pasando y queremos ver qué está pasando en realidad. ¿Qué hacemos? Bueno, los criterios de construcción del objeto de estudio que vimos, ¿sí? Los primeros acercamientos a la bibliografía y en la medida en que ya nos vamos acercando a la bibliografía, ya vamos construyendo nuestro objeto de estudio y ya vamos planteando el problema de investigación que es nuestra introducción de cualquier trabajo de tesis, tesina, lo que fuera, ¿sí? En la medida en que nos acercamos a la bibliografía y vamos estudiando las categorías y vamos refinando nuestras categorías, que nosotros lo llamamos construcción del objeto de estudio hace unos segundos atrás, eso es paulatinamente el planteamiento del problema de investigación, nuestra investigación, ¿sí? Nuestra introducción en las investigaciones, que nosotros, por una cuestión de guía, delimitamos, ¿sí? En varios componentes para entender qué no puede faltar en el planteamiento de un problema. ¿Qué
consideraciones no pueden faltar en el planteamiento de un problema. Entre ellas está la situación problemática. ¿Qué es la situación problemática? Precisamente esa relación inicial que nos encendió el bombillo rojo. Ese algo que nosotros vimos que estaba pasando y que nos encendió la chispa de investigación. La situación problemática refiere precisamente a esa percepción de que la matrícula está descendiendo hace algún tiempo y está habiendo un cambio en la percepción sobre la escuela. Bueno, esa es la situación problemática. ¿Qué pasó? ¿Qué acontecimientos, tanto experienciales de nosotros como de la institución o del contexto, qué acontecimientos se sucedieron o se están sucediendo que nos permiten a nosotros encender el bombillito rojo de investigación? ¿Sí? Bueno, se está dando una situación en la que las reglamentaciones provinciales no se están llevando a cabo en esta escuela particular y eso puede tener efectos. Bueno, es ese, por decirle un ejemplo, ¿no? Ese contexto de relaciones que nos encendió el bombillo es lo que se denomina situación problemática y forma parte del planteamiento del problema, ¿sí? Porque es lo primero que se nos vino a la cabeza. Algo está pasando. Ese algo se llama situación problemática. Como su nombre lo indica, es una situación en general problemática en términos de investigación, ¿sí? O a partir de la llegada de estos dos profesores, algo está empezando a cambiar, los estudiantes están empezando a generar más empatía o más apatía. Bueno, esa consideración que se tiene es una situación problemática y se va construyendo en la medida en que nos acercamos a la bibliografía, ¿sí? Después está la justificación de la investigación. ¿Qué es la justificación de la investigación? El por qué y los para qué de una investigación. Nosotros tenemos ya una situación problemática, es decir, algo vimos y se nos encendió la idea de que hay que investigar porque está sucediendo algo en este contexto. Ahora, ¿por qué es necesario investigar eso y para qué es necesario investigar eso? Eso es la justificación del problema. ¿Por qué es necesario estudiar el impacto de una ley provincial en una escuela particular? ¿Y para qué es importante? ¿A dónde contribuye? Es decir, los lugares, la justificación de la investigación, son los lugares originales de nuestra investigación. Aquellos aportes que vamos a hacer con esa investigación, ¿sí? Aquellos aportes, aquellas novedades que nuestros resultados van a tener en relación al objeto de estudio, ¿sí? Eh, bueno, el impacto es necesario para ver la relación que se establecen entre las normativas provinciales y escolares y ver si son aplicables a esta escuela, porque independientemente de que sean normativas generales, a lo mejor en esta escuela no se pueden aplicar porque no existen las condiciones. Bueno, nuestra investigación siempre tiene que tener un porqué y un para qué son necesarias, ¿sí? ¿Qué van a aportar? ¿Desde qué lugares van a aportar? ¿Por qué hay que investigar? Eso es la justificación de la investigación. Entonces tenemos dos componentes hasta ahora, situación problemática y justificación de la investigación, ¿sí? Como eh, indicadores de la construcción del objeto de estudio, es decir, del tránsito de las consideraciones iniciales al problema de investigación. Después tenemos la relevancia social y en el caso de nosotros, educativa y docente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para la sociedad, ¿qué aporte va a generar la investigación mía? Ya yo dije cuál era la situación problemática, dije que algo se estaba dando, hice la justificación de la investigación, por qué es necesaria hacer esta investigación y ahora voy a especificar qué aporte particular de tipo social va a tener y qué aporte educativo particular va a tener y qué aporte docente particular va a tener. Es decir, con esta investigación, pensando, ¿no? En esta investigación vamos a tratar de contribuir a que las escuelas se unan más en la relación entre las personas que ingresan, las características de las personas que pueden ingresar y las características de la sociedad. Es una relevancia social. Si estudiamos el abandono escolar, si estudiamos eh, las causas del abandono escolar, nosotros podemos tener como relevancia social que con esta investigación, a partir de la identificación de las causas del abandono escolar, nosotros podemos contribuir a que la escuela sea más parecida a la sociedad, a que reformule algunas cosas para que los estudiantes puedan ingresar de forma efectiva y sostenerse en la carrera y no abandonar. En la relevancia educativa podemos proponer cambios institucionales de política de la escuela precisamente para que, por ejemplo, ¿no? Para que el rigor teórico no sea tan grande y los estudiantes no abandonen. Y en la práctica docente, ¿cómo influye? Es decir, los puntos particulares, sociales, educativos y docentes, desde los cuales nuestra investigación va a contribuir. Entonces, tenemos hasta ahora tres indicadores principales. Situación problemática, justificación de la investigación, relevancia social, educativa y docente. Y aquí hacemos una pausa y venimos con el próximo.